Desde casi el comienzo de Hollywood y los primeros días de la industria del cine, los westerns siempre han sido uno de los géneros principales en todo el cine. El género western siempre ha mantenido un agarre en las preferencias del público hacia el entretenimiento convencional, comenzando con el éxito a nivel nacional del espectáculo Wild West de Buffalo Bill y otros legendarios artistas de vaudeville. Con la introducción del cine, el género western fue revolucionado, representando la frontera americana con una nueva perspectiva que solo hizo que la fascinación del público americano por el viejo oeste fuera aún más fuerte. Comenzando con el secuestro por indios de 1899 y el gran robo del tren de 1903, la gente ha acudido a la pantalla grande para ver a sus actores y actrices favoritos, recrear sus momentos favoritos de la historia. En los años posteriores, los westerns han lanzado innumerables carreras para actores y directores por igual, ganando innumerables premios e inspirando la imaginación de muchos que han utilizado el telón de fondo del salvaje oeste para contar historias contemporáneas y desafiar las perspectivas desde las que vemos el pasado de nuestro país. Para obtener una mejor perspectiva de dónde se originaron estas historias y cómo se han adaptado a las grandes producciones cinematográficas, queríamos profundizar en la mitología de las películas ambientadas en la frontera americana y rastrear sus raíces hasta las personas que realmente la vivieron. Por lo tanto, aquí tenemos un western de Hollywood basado en historias reales y eventos auténticos del viejo oeste. Advertencia: se presentarán spoilers de estas películas. Se recomienda discreción. Uno de los westerns más icónicos de todos los tiempos llegó en 1956, dirigido por el legendario cineasta John Ford y protagonizado por el actor de western más icónico de todos los tiempos, John Wayne. La historia sigue a un exsoldado confederado llamado Ethan Edwards mientras regresa a West Texas, después de un hiato de 8 años en el territorio. En West Texas, Ethan se detiene en la casa de su hermano y cuñada, Aaron y Martha Edwards. Allí conoce a su sobrino y sobrinas, Ben, Lucy y Debbie. A esta última le da su medalla que le fue otorgada durante su tiempo en la Guerra Revolucionaria Mexicana. No pasa mucho tiempo después de que Ethan regresa a West Texas que el ganado es robado del vecino de la familia Edwards, Lars Jorgensen. Ethan, Aaron, Lars y un equipo improvisado de Rangers de Texas persiguen a los ladrones de ganado y encuentran las vacas perdidas a solo unas pocas millas de distancia. Por supuesto, no tarda mucho en darse cuenta de que el robo fue una estratagema de una banda de guerreros comanche intentando distraer a los hombres de sus ranchos y, más importante aún, de sus familias. De vuelta en la casa de los Edwards, Ethan encuentra a su cuñada muerta, junto con Ben y sus 2 sobrinas secuestradas. Hambrientos de venganza, Ethan y compañía no pierden tiempo y se adentran en la salvaje naturaleza del oeste de Texas en busca del campamento comanche que secuestró a sus sobrinas, liderado por una figura central de guerrero llamado Scar. Durante la primera etapa de su viaje, Ethan se topa con los restos de Lucy, quien había sido brutalmente asaltada y asesinada, dejada en un cañón vacío a solo unos cientos de metros del campamento comanche. En ese momento, Ethan no tiene suficiente personal ni estrategia para actuar, y tras el inicio del invierno, debe volver a casa sin su única sobrina con vida, Debbie. A lo largo de 5 años, Ethan busca a Debbie por todos lados, pero con poco éxito. Se le une el hermano adoptivo de Debbie, Martin Pauly, y los dos recorren todo el camino hasta Nuevo México, antes de que un hombre les dé información sobre la ubicación de Scar y su banda de guerreros. Aunque la primera incursión no salva la vida de Debbie, Ethan y Martin logran sobrevivir a otro ataque antes de regresar a casa una última vez. Es en su última misión en el desierto donde otra pista revela el campamento de Scar. Ethan hace un último esfuerzo y logra rescatar a su sobrina perdida desde hace mucho tiempo del cautiverio de los Comanche. Scar es derrotado y Ethan lleva a Debbie a casa con la poca familia que queda, a pesar de desear que ella hubiera muerto en lugar de permanecer prisionera de los Comanche. Al final, Ethan se aleja de su viaje de venganza de años, con la comprensión de que su propósito se cumplió, y todo lo que queda es atravesar el aún indomable mundo del salvaje oeste, Texas. Los buscadores no continuaron para barrer los premios de la Academia o hacer 9 cifras en la taquilla, pero con sus impresionantes imágenes de la frontera americana y una narración conmovedora crítica de las relaciones raciales en el salvaje oeste, se ha convertido en uno de los westerns más importantes jamás realizados en el cine americano, así como un gran favorito entre los espectadores jóvenes y mayores.
Aunque Los Buscadores no es un documental ni una película biográfica, está basada en una novela de 1954 del mismo nombre, escrita por Alan LeMay. Durante años, los críticos tanto del libro como de la película creyeron que LeMay había basado la historia original en el secuestro real de Cynthia Ann Parker. En 1836, una niña de 9 años fue secuestrada de su hogar en Fort Parker, Texas, por una banda de guerreros comanche. A pesar de los intensos esfuerzos de rescate de su familia y los Rangers de Texas, permaneció cautiva durante 24 años. Durante su tiempo, Cynthia se casó con uno de los jefes de guerra comanche, y con él tuvo 3 hijos. Uno de estos hijos, Quanah Parker, llegaría a ser uno de los jefes comanche más famosos de la historia. Cuando finalmente los Texas Rangers recuperaron a Cynthia, en realidad fue llevada contra su voluntad, ya que se había acostumbrado a vivir con los comanche y no quería irse. Una de las muchas razones por las que fue obligada a regresar a su familia original fue debido a los exhaustivos esfuerzos de su tío James W. Parker en su propia búsqueda personal de su sobrina. James Parker fue en un momento una persona increíblemente rica e influyente, y utilizó tanto su fortuna como sus recursos para buscar a Cynthia durante los 24 años que estuvo desaparecida. James Parker fue visto como una figura influyente en la creación del personaje de Ethan Edwards en el libro y la película. Así fue el conflicto que llevó al rescate de Cynthia, llamado la Batalla del Río de la Paz. El 18 de diciembre de 1860, el capitán Lawrence Saul Ross de los Rangers de Texas descendió sobre los montículos de medicina de la actual Quanah, Texas, y asaltó la aldea comanche, matando a muchas mujeres y niños en el proceso. La Batalla del Río de la Paz refleja la adaptación cinematográfica de Ethan Edwards, rescatando a su sobrina Debbie y su incursión con los Rangers de Texas en el campamento de Scar en la película de 1956. Otros conflictos importantes en los que los Rangers de Texas capturaron a los comanche fueron la Batalla del Río Washita en 1868 y la Batalla del Brazo Norte del Río Rojo en 1872. Se cree que estos también han inspirado eventos similares en la película. A pesar de las similitudes entre el caso de Cynthia Ann Parker y la historia de los buscadores, se descubrió más tarde que era uno de los 64 secuestros de niños que ocurrieron en Texas en el siglo XIX, según la investigación de Alan LeMay. Dicho esto, sin embargo, hay otro evento histórico que las notas de investigación de Alan LeMay revelan que fue instrumental en la elaboración de la historia específica de los buscadores. Esta sería la historia de Britton Johnson. Britton Johnson, apodado Britt, era un ex esclavo que se convirtió en carretero. Nacido en 1840 como esclavo de Moses Johnson de Tennessee, Britt finalmente se convirtió en capataz en el rancho de Moses Johnson en la colonia Peters y se hizo una vida para sí mismo después de la esclavitud. En octubre de 1864, Johnson vivía en el condado de Young, Texas, con su familia, trabajando como carretero y explorador para los Rangers de Texas. Simultáneamente, un grupo de guerra combinado de 1000 miembros de guerreros Comanche y Kiowa descendió sobre el país del río Brazos, liderado por su jefe, Little Buffalo. Arrasaron la zona y destruyeron al menos 11 granjas, robando tanto ganado como mujeres y niños de los colonos. Entre los secuestrados estaban la esposa e hijos de Britt, y en total formaban parte de un grupo de 10 prisioneros retenidos por los Comanche. Britt Johnson juró inmediatamente su venganza y lideró una misión de rescate en la selva de Texas para encontrar a su familia perdida. Buscó por los desiertos de Texas hasta el verano de 1865, cuando se enteró de la ubicación de su familia en una reserva en la actual Verdon, Oklahoma. Con la ayuda de un amigable jefe comanche llamado Vía Láctea, Britt pudo rastrear a los guerreros y organizar un trato de rescate para recuperar a su esposa e hijos. Afortunadamente, la banda de Comanche y Kiowa estuvo receptiva al trato, y Britt pudo intercambiar con éxito las vidas de otros 2 en cautiverio. Los regresó a casa y se convirtió en una leyenda de la frontera. Pero los actos heroicos de Britt no terminaron ahí. Después de salvar a su propia familia del asalto de Elm Creek de 1864, Britt dedicó nuevamente su trabajo a encontrar a otra de las niñas secuestradas, una pequeña llamada Millie Durgan.
A lo largo de 3 giras separadas por Texas, Kansas y los territorios de los nativos americanos, la misión de Britt nunca dio frutos, y después de unos años de sacrificar tiempo y dinero en su búsqueda para localizar a Millie, le dijeron que la niña había muerto y era hora de seguir adelante. Britt se resistió a abandonar las misiones de búsqueda y rescate, y nunca perdió del todo la esperanza de que algún día Millie Durgan regresaría a casa a salvo. Finalmente, Britt y su familia se mudaron al condado de Parker, Texas. Britt había iniciado un negocio de transporte de mercancías entre Fort Griffin y Weatherford, Texas, y equilibraba el nuevo trabajo con sus deberes familiares y continuaba las misiones de exploración con los Rangers de Texas. El 24 de enero de 1871, Britt Johnson lideraba una caravana de regreso a través del condado de Young cuando una banda de 25 guerreros Kiowa sorprendió a la caravana con un asalto de carros. Britt no iba a caer sin luchar, y usó el cuerpo muerto de su caballo como cobertura, mientras se enfrentaba a los asaltantes por su cuenta, viéndolo como una última resistencia contra los antiguos secuestradores de su familia. Al final, Britt fue asesinado por los guerreros en aquel fatídico día. Otra tripulación de carreteros que escuchó la redada cercana llegó a la escena y encontró no menos de 173 casquillos de bala rodeando el cuerpo de Britt Johnson, un símbolo de su incansable búsqueda de supervivencia y el infinito coraje ante la adversidad. Junto al resto de sus hombres, el cuerpo de Britt fue enterrado junto al sendero de la carreta, recordado para siempre tanto por los Rangers de Texas como por los carreteros. A menudo sorprende a aquellos que se enteran de Britt Johnson por primera vez que su historia no se ha adaptado antes en una gran película de Hollywood, pero la esencia de ella sí lo ha sido. La verdad del asunto es que los secuestros de niños no eran raros en el viejo oeste, y Britt Johnson fue uno de los cientos de hombres que se enfrentaron a las expectativas de venganza y victoria, al igual que Ethan Edwards y el legado de los buscadores que vinieron antes que él.